sobre las características inmunológicas y la inmunopatogénesis. Vimos la epidemiología, vimos las definiciones, ya habíamos visto la clasificación. Ahora vamos a ver los factores de riesgo para que se produzcan estas reacciones alérgicas a medicamentos o hipersensibilidad a medicamentos. Y pues tenemos que, como en muchas otras enfermedades de este tipo, va a ser una interacción compleja de diferentes factores, como por ejemplo los genéticos y los ecológicos del huésped, propiedades farmacológicas e inmunológicas del mismo medicamento, la vía de administración, la velocidad de infusión, cómo se administra, y el estado de la enfermedad subyacente del paciente al momento de recibir el fármaco, si tiene una disregulación inmunitaria. Aquí es importante recordar que en términos de alergias a fármacos mediadas por anticuerpo, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 a 3, fármacos específicos como los beta-lactámicos y los fármacos antimicrobianos van a tener una propensión a formar aptenos, acuérdense, o unirse covalentemente con las proteínas del huésped, y la presentación de epitopo multivalentes es necesaria para que se puedan liberar los mastocitos dependientes de IgE y la citólisis mediadas por anticuerpos y el daño de complejos inmunitarios. Esto es un recordatorio de todo lo que veíamos ayer. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar al paciente? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico y diagnóstico diferencial? Lo principal es una anamnesis cuidadosa. Ojo con esto, no van a poder, como comentaban ayer, no van a poder diagnosticar una reacción bien si no tienen toda la información correcta. Además de lo que platicábamos en un principio, que los pacientes siempre te dicen que son alérgicos, pero en realidad muy pocos es la realidad que sean alérgicos. Hay que interrogar sobre exposición previa a medicamentos, la vía de administración que se usó en el supuesto fármaco implicado en la reacción en el momento de la presentación, duración actual que tiene con el tratamiento y la dosis que llevan, la cronología, y el tipo de reacción. Y obviamente complementar con hallazgos de laboratorio. Los diagnósticos diferenciales que vamos a tener, hay que hacer la distinción bien, que no se vaya a tratar solamente de un reflejo vasovagal, porque hay personas que te dicen, no, pues cuando me lo aplicaron o cuando me tomé la penicilina, se me bajó mucho la presión o me desmayé. No está claro si fue una reacción vasovagal o realmente una reacción alérgica. Si hubiera sido una reacción alérgica, pues ya para estar con pérdida del estado de alerta, tendría que haber hecho una anafilaxia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que ver si no es una disfunción de las cuerdas vocales. Cuando te digan es que yo me lo tomo y empiezo a estar ronca, a lo mejor es coincidencia, el paciente lo relaciona, el paciente está predispuesto, y reacciones de pánico. Aunque no lo crean, van a ser muy comunes, ya lo irán viendo. Y lo que ya habían mencionado en otras partes sus compañeros, hay que interrogar sobre los cofactores como el ejercicio, el calor, el alcohol, que también pueden desempeñar un papel relevante en estas reacciones agudas. Y a veces los cofactores ocasionan una reacción de hipersensibilidad, pero después, si vuelves a administrar el fármaco con estos cofactores controlados, no va a haber el problema de la reacción de hipersensibilidad. Si queremos hacer un diagnóstico y estar realmente seguros de que es una reacción de hipersensibilidad o de alergia, hay que medir la triptasa entre 15 minutos y 3 después del inicio de la reacción. Como recuerdan, la triptasa es un mediador específico de los mastocitos, y entonces aquí podemos demostrar claramente y objetivamente la implicación de la IgE en estas reacciones. También es importante determinar enzimas como la PCR, enzimas hepáticas, hacer proteína C reactiva para demostrar el proceso inflamatorio, eosinofilia, linfoblastos. Y aquí nos sirve para definir la gravedad de este tipo de reacción que se está sospechando, en la que están mediando los linfocitos T. Resulta, lo que les decía, que muy pocos pacientes en realidad van a ser alérgicos. En una serie que se hizo en una población, quedó de manifiesto que solo, que menos del 20%
son alérgicos realmente al fármaco que te están refiriendo. De un 100%, el 80% no va a ser real, entonces habrá que hacer una buena tarea de investigación, sobre todo cuando el fármaco es muy importante, y esto se explica posiblemente porque, como decimos, hay presencia de cofactores al momento de la exposición al fármaco, que después lo vuelves a administrar y resulta que no va a haber reacción de hipersensibilidad porque eliminas esos cofactores. También se pueden dar reacciones alérgicas por que el paciente, como decíamos en los factores de riesgo, que esté cursando con un estado de inmunosupresión o con alguna infección en ese momento, o disminución con el tiempo a la sensibilidad del fármaco responsable, que también se da. En las reacciones de tipo inmediato con anafilaxia o exposiciones múltiples, hay que investigar más qué está pasando, porque tal vez no sea el fármaco el implicado. Exposiciones múltiples nos referimos a, por ejemplo, un paciente que cada que entra a quirófano te dice soy alérgico a la morfina, a la oxicodona, a los inductores anestésicos, pero en realidad el culpable no es el fármaco, sino otros factores, otros elementos como látex. Qué casualidad que siempre que entras a cirugía te pasa algo, ¿no? Y si usan otro anestésico, también vas a ser alérgico a ese, no. Aquí hay otra cuestión que te está causando la reacción de hipersensibilidad, que puede ser el látex, puede ser los desinfectantes como la clorexidina o incluso los excipientes de los fármacos, o lo que le llamamos el vehículo en el que vienen los fármacos, pero no es el fármaco. Entonces, otra vez la importancia de hacer una historia clínica bien exhaustiva. Y pues las pruebas cutáneas, como sabemos, son el elemento fundamental en esta evaluación alergológica. La IgE específica ya tiene también un rol en ciertos tipos específicos de hipersensibilidad. También se pueden hacer pruebas de activación de basófilos. Aquí pues es medir linfocitos CD60 y no sé qué, CD80 y no sé dónde. Y obviamente estos ya son para casos, y los test de transformación linfocitaria, para casos en que el paciente tiene hipersensibilidad, pero no la has podido demostrar mediante los otros métodos que mencionamos. El diagnóstico definitivo en ocasiones va a requerir una prueba de provocación, porque como les digo, ya se hicieron las pruebas anteriormente mencionadas y no se da el diagnóstico preciso. Entonces, esto corresponde a la administración de dosis graduales del fármaco en cuestión. Estas son estandarizadas nada más para las de tipo inmediato. Para las de tipo tardío, no, porque puede traer más complicaciones para el paciente, incluso poner en riesgo la vida. Entonces, solo en casos seleccionados vamos a hacer pruebas de provocación en las reacciones tardías. Generalmente esto es en las de tipo inmediato. Hay que obtener el consentimiento informado del paciente por el riesgo que conlleva. Afortunadamente han sido muy pocos los casos fatales con las pruebas de provocación, pero es importante hacerlo. Y la dosis de inicio es entre 1/100ª o 1/10 de la dosis terapéutica, y la vas administrando a periodos regulares, la vas incrementando poco a poco. Esto ya varía en cada fármaco. Ahorita no sé si, ahorita vemos si los que nos van a explicar nos van a decir, por ejemplo, en la aspirina, cómo la vas a ir administrando, y es diferente para cada fármaco, pero más o menos esta es la pauta. Siempre es preferible vía oral o vía intravenosa, aunque hay vía bronquial. Adelante. Y suele completarse ya la prueba con un máximo de 3 a 5 dosis incrementales. No es necesario que estés incrementando 10 veces la dosis para que se dé la reacción. Ahora, las clases farmacológicas de interés especial que vamos a analizar, que son las que repartimos ayer, es sobre los AINES, los IECAS, los betalactámicos, contrastes radiológicos y agentes biológicos. No se trata de que sean expertos en cada tipo de reacción alérgica ni que conozcan a fondo la fisiopatología, etcétera, pero sí las manifestaciones clínicas y cómo tratarlas. Ahorita vamos a ir a eso. Y bueno, tratamiento general. Ahorita sus compañeros nos dirán algunas particularidades, pero el tratamiento general de una reacción alérgica, pues va
consistir principalmente, obviamente, de dar tratamiento de soporte, dependiendo de la reacción, puede ser una reacción leve, moderada, severa, pero es el tratamiento de soporte para la remisión de los síntomas, valorar si el fármaco implicado debería sustituirse, que en general es esa la indicación principal, retirar el fármaco. En todos te van a decir el tratamiento es retirar el agente, como en las alergias a medicamentos, y hay que identificar mediante la historia y la presentación, así como la interrupción, la probabilidad de los fármacos responsables. Vuelvo a lo mismo, los pacientes en el 80% de las veces que van a decirte que son alérgicos no lo son. Y bueno, las reacciones anafilácticas graves deben tratarse con epinefrina parenteral, ya sea con el autoinyector o con epinefrina IV o IM. Esto ya lo vamos a ver más a fondo, las epinefrina dosis y todo esto en la clase de anafilaxia, que es la última que vamos a tener del curso. ¿Cuáles son las excepciones a la regla de interrupción del fármaco? Paciente con enfermedades mortales como una endocarditis infecciosa por enterococos. Estos sí requieren tratamiento a largo plazo y a dosis altas. En estos casos, pues se hace una sensibilización al fármaco, lo mismo, damos dosis incrementales por el periodo de tiempo y lo mantenemos por el periodo de tiempo que el paciente requiera. Si lo suspendes 48 horas, vuelve a hacerte una reacción de hipersensibilidad. Y obviamente esto es en entornos hospitalarios. Y la experiencia sugiere que la mayoría de los episodios leves, es decir, donde no hay afectación de órganos internos o lesiones ampollosas como en los que vimos ayer, son autolimitados y van a remitir con el tratamiento. Es decir, continuando el tratamiento en casos va a estar indicado, la enfermera les va a ir a decir cuando estén en el internado, doctor, el paciente está haciendo rash con el ketorolaco que usted le indicó, o está haciendo rash con el antibiótico que se le indicó en la tarde, ya no está el médico adscrito, usted dígame qué voy a hacer dependiendo. Si de eso depende la vida del paciente y son reacciones leves, pues hay que decirle, vamos a continuarlo y estar vigilando al paciente. Obviamente, si es una reacción grave, inmediatamente dar soporte vital, pero, y ya se evaluará si ahora sí se suspende el fármaco, pero si es necesario para salvar su vida, está indicado continuarlo. Y obviamente si no es una reacción así súper fea, ¿no? ¿Qué otras excepciones a la regla? Se pueden emplear antihistamínicos y glucocorticoides para suprimir los síntomas. Esto es un poquito todavía controversial. En algunos casos se van a ver la indicación de premedicar con tanto de histamina y tanto de metilprednisolona, supuestamente para evitar o disminuir el riesgo de reacciones alérgicas, pero pues no se ha visto que de verdad sea una medida que nos vaya a ayudar. Todavía está en estudio, pero por lo pronto yo sí lo indico. Los biológicos, lo vaya haciendo. Y bueno, hay que hacer una monitorización cuidadosa del paciente para ver que no haya la presencia de fiebre o sinofilia sanguínea. Es decir, todos estos datos que platicamos ayer de gravedad. Si aparecen signos o síntomas nuevos, interrumpir el tratamiento, como les decía. Y bueno, como última, ¿qué métodos para administrar una farmacoterapia aceptable de la enfermedad en caso de alergia ya demostrada al medicamento? Son 3 cosas que debemos saber. Podemos usar un fármaco alternativo no relacionado, es decir, una faringitis, faringoamigdalitis, y la mamá te dice que el niño es alérgico a la penicilina, bueno, pues dale eritromicina y ya no te compliques, porque qué tal que sí era. La 2, usar un fármaco con posible reactividad cruzada, es decir, hay una reactividad cruzada entre las penicilinas o los betalactámicos y las cefalosporinas. Si no tienes otra opción, puedes usar una cefalosporina con el riesgo del 1 al 2% de que también tenga una reacción alérgica, pero obviamente el riesgo es bajo, lo puedes tomar. Y la 3, la administración del fármaco desencadenante, como les decía, porque muchas veces la reacción estuvo asociada a cofactores, estuvo asociada a una infección sistémica grave, y muy probablemente en esta tercera ocasión no nos vaya a desencadenar respuesta alérgica. ¿De qué depende una u otra? De la historia clínica que van a hacer, ¿sale? Obviamente si el paciente te dice,
No es que me llené de ampollas y estuve internado en terapia intensiva, pues obviamente no le vas a dar ni uno con probable reactividad cruzada, ni le vas a readministrar el fármaco, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí. Y vamos ahora con la alergia a los AINES, por favor, hipersensibilidad a AINES. Ale. Ah, sí, compárteme tu pantalla. No tengo batería. Mande. Ay, mande. Sí. Entonces significaría sobre todo medicamentos para evitar cuando vas a administrar biológicos, por ejemplo, un rituximab, por ejemplo, los que usan los medicamentos para cáncer, terapias, quimioterapias, indicas como premedicación antihistamínicos y glucocorticoides en esos casos. ¿Nada, alguna otra duda que les venga ahorita? Los pacientes con lupus, cuando se activa el lupus de forma grave, que hacen una nefritis lúpica, etcétera, lo mismo, hay que indicarles medicamentos biológicos o ciclofosfamida, y en este caso es también cuando se indica premedicación con paracetamol, glucocorticoides y antihistamínicos intravenosos. No, al contrario, porque los glucocorticoides son inmunosupresores potentes. Entonces aquí tienes una activación del sistema inmunológico y lo que haces es bajarlo para que no se te aloque. ¿Qué hago? Ah, ya. ¿Mande? ¿Mande? Ay, perdón, es que no. Es que no te entiendo. ¿Los tres puntitos? Ah, ya. Es que no te entendía con el cubrebocas. Luego, enfoque de contenido y pantalla completa. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no es para que se vea toda completa la pantalla. ¿Por qué has investigado tanto? ¿Qué pasa? Ya me... Gracias. Sí. Y ahorita Alexia, sacar de las líneas. Pues ni modo, ya no presento. Listo, vamos a preguntar ciertas cosas muy generales de estos temas para con estos compañeros. Pero ya verlo. Bueno, les voy a presentar las alergias y hipersensibilidad a los AINES. Ah, no cambia. Bueno, como introducción, primero les puse la definición, que pues, son antiinflamatorios no esteroideos y pues, son fármacos con actividad antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Estos medicamentos son los más utilizados en el mundo y también se venden sin prescripción, por lo que no hay un control o regulación de su venta. Se estima que las personas consumen 80 tabletas por año. Y también es la segunda causa más común de hipersensibilidad después de los medicamentos beta-lactámicos. Estos pueden llegar a afectar de 1.3 a 2.5% de la población general y del 25 al 30% de los pacientes con asma o urticaria crónica. Y les puse algo de historia. Viene Felix Hoffmann, quien fue un químico alemán, fue el primero en sintetizar el ácido acetilsalicílico en 1893 y pues es de la marca Bayer. Y también tenemos a H. Hirschberg, quien fue el primer caso en publicar de urticaria y angioedema causado por la aspirina, en donde fue publicado en una revista alemana que se llama Deutsche Med en 1902. En cuanto al mecanismo de acción de los AINES, ejercen su efecto farmacológico mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 1
y o la ciclooxigenasa 2, dependiendo del grupo al que pertenecen, y se ha postulado que el mecanismo responsable de las reacciones por AINE sería una disfunción en la inhibición de la COX-1, lo cual es muy importante para comprender por qué se da la esto va a llegar a una disminución en la producción de las prostaglandinas E2 con un incremento en la síntesis y la liberación de leucotrienos cisteinílicos, siendo estos los responsables de las manifestaciones clínicas y anatopatológicas encontradas en los pacientes. No, lo puse como de complemento, pero si quiere lo puedo explicar. Bueno, les puse algunos tipos de clasificaciones porque hay muchísimos. La primera tabla es en cuanto a los grupos químicos, y ¿los digo o los...? Es que también hay más clasificaciones después. No, pues no tanto, pero bueno, se puede clasificar según el grupo químico o también según el grado de bloqueo de la ciclooxigenasa 1. También tenemos clasificaciones según su mecanismo inmunológico, que puede ser inmediata, mediado por los IgE, o tardía, mediadas por las células T. Los mecanismos no inmunológicos, que puede ser de minutos a horas, que puede ser también por reacción cruzada, y por las reacciones adversas. Estas pueden ser según la reacción tipo A, que es la más común, predecible y según la dosis, o la de tipo B según la hipersensibilidad al fármaco, y este es impredecible y es susceptible a cada individuo. La primera parte va según lo no alérgico o reactividad cruzada, que destacan las exacerbaciones respiratorias, las exacerbaciones cutáneas y las que inducen urticaria y angioedema, y las alérgicas, que estas son selectivas, que son las que inducen urticaria y o angioedema más la anafilaxia, y las que una hipersensibilidad reactiva. Según las definiciones de la Academia Europea de Alergias y de la Organización Mundial de las Alergias, tenemos dos definiciones: la hipersensibilidad AINE con un 4 a 8% de actividad asociada a medicamentos, que es un signo y síntoma reproducible que aparecen tras la exposición a un fármaco o a dosis tolerable en una persona que no es sensible al fármaco, y la alergia AINE, que es la hipersensibilidad a un fármaco provocado por el mecanismo inmunológico. Los AINEs pueden producir reacciones de hipersensibilidad que pueden variar en cuanto a tiempo. Esto puede ser inmediata o tardía. En cuanto involucra los órganos, que puede incluir piel, vía aérea, entre otros. La gravedad, que puede incluir disnea, rinorrea, urticaria o anafilaxia, y el mecanismo patológico. En cuanto a los... bueno, lo de abajo no va, perdón, se me pasó. Lo de abajo, lo de Commonly Caused by PCV, eso no va. Bueno, los subtipos químicos con los que me guía son, primero, las enfermedades respiratorias exacerbadas por los AINEs. Estas tienen una epidemiología de 4.3. ¿Han escuchado decir que a los pacientes con asma no les debe dar bueno, estos con un 20% y dependen de la población y de la metodología. Estos, como factor de riesgo, está la rinocetis crónica con pólipos, el asma, como mencionó la doctora, grave, género femenino y atopia. La hipersensibilidad a la aspirina es el factor de riesgo para asma grave y crónica, y tiene manifestaciones clínicas con broncoespasmo de 30 a 180 minutos tras la ingesta. También tenemos síntomas extrabronquiales que pueden incluir los nasales con congestión y rinorrea, oculares, cutáneos, que pueden incluir eritema en tórax, urticaria, angioedema y síntomas gastrointestinales. También tenemos a las enfermedades cutáneas exacerbadas por los AINEs. Esto tiene una epidemiología principal, que es la principal causa de urticaria por medicamentos.
El AINE es como factor agravante en un 10 a 30% en la urticaria crónica y puede llegar hasta un 50%. Aquí las manifestaciones clínicas pueden incluir la urticaria y o angioedema. Este va a empezar de los 30 minutos a 6 horas tras la ingesta y va a desaparecer tras pocas horas o tras varios días. En la magnitud de los síntomas es dosis dependiente y es mayor cuando cursa urticaria crónica activa. Y precede el inicio de urticaria crónica, puede ser por años, y también tenemos otros factores desencadenantes que puede ser infección, antibióticos físicos o el estrés. Tenemos lo que es urticaria y angioedema inducida por AINES. Esta tiene como manifestaciones clínicas la urticaria y angioedema a las primeras horas de ingesta, que puede ir desde los 15 minutos tras varias horas. A diferencia de la pasada, tenemos que estos pacientes no presentan urticaria crónica. La aspirina y otros inhibidores potentes de la COX-1 producen los síntomas invariablemente y los inhibidores débiles reproducen síntomas en un 25%, más si la dosis alta pues puede aumentar este porcentaje. En cuanto a estos, tenemos mecanismos patológicos que incluyen los no inmunológicos, como venía previamente en la tabla que les presenté de las divisiones, que estos destacan que son mediados por mecanismos no inmunológicos, que son reacciones cruzadas. También pueden ser asociados por inhibición de la COX-1, que son las prostaglandinas, con mayor relación con inhibidores potentes y toleran los inhibidores leves de selectivos de COX-2. El aumento de leucotrienos con mediadores de células cebadas y eosinófilos. También tenemos la participación de inflamación eosinófila crónica y la anomalía del metabolismo ácido araquidónico, que puede incluir los niveles elevados de leucotrienos E4 en orina, sobreproducción de las LT por sobreexpresión de la 5-lipoxigenasa, la disminución de prostaglandinas E2, que disminuye la COX-2, y el aumento de expresión de receptores LT1 en los leucotrienos. Después vamos a tener a la urticaria y angioedema, más la anafilaxia inducida por AINES. Esta prevalece en un 30% de las reacciones cutáneas inducidas por AINES y se presenta por un solo AINE. Es el agente más frecuente. Tenemos al ibuprofeno, al diclofenaco, la aspirina y el paracetamol. Como manifestaciones clínicas tenemos desde una urticaria leve con angioedema localizado hasta el edema laringio y anafilaxia, y este va a ser menor a 1 hora tras la exposición y puede ser en segundos con el metamizol 4 y en minutos tras la exposición oral. Este no tiene antecedentes de urticaria crónica y puede haber antecedentes de hipersensibilidad a alimentos. Perdón, intravenoso, sí. Sí, perdón. Como que me agarré. Perdón. Y 4, ya le puse clasificación nueva. Y pues sí. En cuanto a este mecanismo inmunológico, tenemos que son de tipo reacción alérgica de hipersensibilidad tipo 1, mediada por IgE, y reacciones con medicamentos con relación química también pueden incluir. También las IgE específicas en las pruebas cutáneas y en suero y en basófilos de sangre periférica se han encontrado en pocos pacientes. En cuanto a diagnóstico, primero lo puse general. Y primero pues debe tener una buena historia clínica que deba ir enfocada a la hipersensibilidad del fármaco. Después tenemos a las pruebas de provocación, que como indicación tenemos con medicamento sospechoso para confirmar la hipersensibilidad, y este debe ser con el gold standard y puede ser positivo hasta en un 100% y la prueba puede ser negativa hasta en un 98%. Puede ser con otro AINE para confirmar la reacción cruzada o con otro AINE para comprobar la